Qué poca gente. Bueno, estamos llegando al final del cuatrimestre y hoy arrancamos con lo que corresponde a la unidad de neurosis. Tenemos 3 textos que trabajar hoy, vamos a ver si llegamos con los 3. En principio vamos a empezar con neuropsicosis de defensa. ¿Alguien pudo leer para hoy? Caras de no, de honestidad. Este primer capítulo de neuropsicosis de defensa, que ustedes lo van a trabajar, ya lo han trabajado, ¿no?, a su turno cuando vieron psicosis, y lo van a continuar trabajando en las unidades de histeria, obsesión, fobia. Ahora, quienes ya me conocen de los prácticos, saben de que tengo una costumbre, me parece que es importante poder situar un texto con sus antecedentes, fundamentalmente porque estamos hablando de un texto de 1896 de Freud, es decir, un texto inaugural de la obra de Freud. Entonces sería importante pensar cuáles son los elementos que han antecedido a este texto. Freud no surgió de un repollo ni de un rayo creador, sino que es un autor que tenía a sus maestros, a sus inicios profesionales, y ahí podemos ubicar a 2 grandes maestros, Charcot y Breuer. Entonces, ¿alguien sabe lo que es un estado de arte? ¿Alguien ha escuchado alguna vez eso? Vamos, sí. Es como la discusión científica que hay en torno a este tema que se está hablando. Exactamente, se trata de cuáles son las elaboraciones que se vienen realizando en función al objeto que se propone un autor. Por ejemplo, cuando ustedes hagan su tesis de grado, les van a llamar algunos antecedentes, pero bien podrían llamar estado de arte. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho previamente? Reconociendo que las consideraciones previas son importantes a la hora de la delimitación. Entonces, tendríamos que hacer una revisión muy rápida, ¿no? Una revisión rápida respecto a qué es lo que se había planteado de la histeria hasta ese momento. Ustedes habrán trabajado seguramente en el psicoanálisis, habrán tomado contacto con esos primeros pasos de Freud en la Salpêtrière. Freud, siendo muy joven, consigue como si fuera una suerte de pasantía en la Salpêtrière para trabajar con Charcot. Charcot estaba a cargo en ese momento de la Salpêtrière, y ¿alguien sabe cuál fue el primer trabajo que hizo Freud para Charcot? Más allá de la investigación. Traducía los textos de Charcot del francés al alemán, y así consiguió cierto acercamiento a Charcot y formar parte de su mesa chica, ¿no?, de sus discípulos más cercanos, lo que le permitió también a Freud empaparse de las discusiones más nuevas, de los postulados de Charcot, de esas conversaciones que había y también de los desafíos que planteaba Charcot. Entonces, en esos primeros pasos, Freud se encuentra con el discurso de los sujetos de la histeria. ¿Por qué digo esto? Porque decir que Freud se encuentra con las histéricas no fue el primero. Es decir, el interrogante referido a este conjunto de fenómenos que presentaban ciertos pacientes, Freud no ha sido el primero que entró en contacto con eso. Ustedes saben que en ese momento las histéricas, en sus fases más agudas, con síntomas muy fuertes, fenoménicamente
hablando, no fenomenológicamente, fenoménicamente hablando, estaban internadas en asilos como otros pacientes, con patologías totalmente diversas, con catatorias, con paranoias, con demencias, y ahí también iban las histéricas, ¿no? Hay un texto que se les recomiendo al que le interese mucho el tema, de Didi Haberman, que se llama La invención de la histeria. Y es un libro donde se trabaja más específicamente lo que tendría que ver con, es más, el subtítulo es La iconografía de Charcot de la Salpêtrière, ¿no? Hay algo de la imagen de la histeria en esta Salpêtrière que el autor trabaja bastante al detalle, fundamentalmente también el lazo con los médicos. Entonces, había una diferencia de estas pacientes respecto a otras pacientes que estaban internadas en el asilo. ¿Cuál es una de esas diferencias? El lazo que establecían con los médicos. Ahí Haberman lo que hace es plantear cómo la histérica ofrecía, ¿no?, sus fenómenos, sus mostraciones más fuertes, y cómo también se ponía del lado de los médicos la demanda. Entonces, si bien las histéricas habían sido ya tratadas, o al menos se había intentado tratar a la histeria a partir de la neurología, de la psiquiatría, en la Edad Media la Iglesia las trató de un modo distinto, ¿no? En la hoguera las trataba. Entonces, con lo que se encuentra Freud es con una palabra, con un uso del discurso muy particular, y Freud tiene la agudeza, la inteligencia de disponerse a la escucha. Entonces, ese es un punto fundacional. Las histéricas han contribuido fuertemente en el psicoanálisis, ¿no? Si no hubiese sido por esa pregunta sistemática por la causa de sus síntomas que se hacían las mismas pacientes, quizás hubiese sido otro el destino, ¿no? No lo sabemos. Entonces, hubo alguien dispuesto a escuchar y hubo alguien dispuesto a hablar, y fundamentalmente a interrogarse sobre sí, que es el discurso histérico. Más allá de eso, Freud tomó de Charcot algunas cuestiones metodológicas, pero fuertemente éticas. Hay una autobiografía de Freud, no sé si habrán tenido la oportunidad de leerla, en 1924, 1925, es decir, bien avanzada su obra, ya en el ocaso de su vida, que define a Charcot de una manera muy particular, ¿no? Lo define como un maestro, como aquel que no se fatigaba nunca de defender los derechos de la labor puramente clínica contra la invención de una medicina teórica. Cuando sus estudiantes le decían que no coincidía tal evento con la teoría vigente, Charcot le decía peor para la teoría. Es decir, ahí hay un rasgo para subrayar que es tomado fuertemente por Freud. Es decir, que para los psicoanalistas, para Freud en ese momento, la clínica no debía ajustarse a la teoría. Y a esto lo aprendió Charcot. No es que llegue un paciente al consultorio y nosotros tratamos de meterlo bajo presión en alguna nosografía, sino que es la clínica la que permite construir, modificar, ir haciendo ciertos movimientos respecto a la teoría y no a la inversa. Un caso clínico no ilustra a la teoría. Y eso es de Charcot. Por otro lado, hay un texto, les estoy haciendo justamente ese estado de arte, ¿no? Hay un texto que se llama Charcot, de Freud, que es un texto de 1893. Y ahí Freud dice algo fantástico respecto a la ética, para saber de qué modo se trabajaba con las histéricas, ¿no? No se trabajaba de la manera que estamos trabajando nosotros ahora en la clínica.
orientación, al que debemos uno de sus más bellos trabajos, declaró en efecto cerrada la teoría de las enfermedades nerviosas orgánicas y comenzó a dedicarse casi exclusivamente a la histeria, la cual quedó así constituida de una sola vez en foco de la atención general. Esta enfermedad, la más enigmática de todas las de los nervios y para cuyo enjuiciamiento no habían hallado aún los médicos ningún punto de vista válido, yo me tendré que comprar anteojos casi por urgencia, se encontraba precisamente bajo los efectos de un descrédito que extendía a los médicos dedicados a su estudio. Era opinión general que en la histeria todo resultaba posible y se negaba crédito a las afirmaciones de tales enfermas. El trabajo de Charcot devolvió primeramente a este tema su dignidad y se dio fin a las irónicas sonrisas con las que se acogían las lamentaciones de las pacientes. Puesto que Charcot, con su gran autoridad, se había pronunciado en favor de la autenticidad y la objetividad de los fenómenos histéricos. No podía tratarse, como se creía antes, de una simulación. Así pues repitió Charcot en pequeño el acto liberador de Pinel, perpetuado en el cuadro que exoneraba el aula de la Salpêtrière. Una vez rechazado el ciego temor a ser burlados por las infelices enfermas, temor que se había opuesto hasta el momento a un detenido estudio de dicha neurosis, podía pensarse en cuál sería el modo más directo para la solución del problema. Muchísimos datos. Muchísimos. Primero, que empieza a pensarse en la histeria sin un fundamento biológico. ¿No? Dice una enfermedad enigmática, la más enigmática de todas. Y además devuelve dignidad al discurso de esas pacientes, que eran consideradas grandes simuladoras, que habían sido desacreditadas. Porque, ¿qué es lo que se asociaba? Que son exageradas, que están exaltadas, que llaman la atención de los médicos, sin preguntarse, ¿no?, por qué los médicos eran tan convocados por esas mujeres también. Entonces, primero, dice Freud, Charcot le devolvió la dignidad a estas pacientes y la dignidad a quienes han decidido estudiar sobre esta patología. Y una vez que esté ese recorte, base fundamental del trato con un paciente, recién ahí vamos a poder ver de qué tratamiento se trata. Fíjense lo importante, ¿no? La primacía de lo ético por sobre el tratamiento. Primero, lo básico. Que lo que está diciendo un paciente no sea motivo de burla. Y después pensaremos cuál es el mecanismo que está puesto allí en juego y, en segundo lugar, el tratamiento. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Esta es la situación en la cual se encontraba Freud al momento de escribir Neuropsicosis de defensa. Yo los invito siempre a leer los títulos completos, ¿no?, de los textos. Fíjense, este capítulo 1 refiere a un ensayo de una teoría psicológica de histeria adquirida, muchas fobias, representaciones obsesivas y ciertas psicosis alucinatorias. Es decir, que en el título, ¿qué tenemos? ¿Ah? Vamos, más fuerte. Tenemos la primera hipótesis psicopatológica de Freud, ¿no? Recuerdan que esa primera hipótesis psicopatológica se dividía ¿de qué modo? Neuropsicosis de defensa, y ahí estaban todas esas entidades clínicas, y del otro lado, neurosis, ¿no? Recuerden que después un cambio de nombre, y son las neurosis actuales, pero en el primer momento se llama neurosis eso. Y que en ese grupo de las neurosis
esta primera división, refiriéndose a que las neuropsicosis de defensa van a integrar a las histerias adquiridas. No es un detalle menor, es histerias adquiridas. Hay que recordar también algunas cuestiones muy importantes. Este texto se ha escrito antes de la construcción, del desarrollo del concepto de inconsciente. Es un momento previo al texto de la interpretación de los sueños, donde ahí se consolida el inconsciente como un concepto central del psicoanálisis. Entonces, Freud va a explicar el mecanismo en las histerias adquiridas, en estas histerias de defensa, sin ese elemento central. Vamos a ver cómo lo explica, ¿no? Y por otro lado, Freud ha sido un autor que logró, no sé si del todo, porque todavía hay una confusión importante entre sus lectores. Logró despegar la sexualidad humana de lo biológico. La sexualidad humana queda totalmente despegado de cualquier vestigio organicista, biologicista, anatómico y funcionalmente orgánico. Entonces, en las histerias de defensa, recuerden cómo se definía la defensa. ¿Qué es la defensa? No sé si es el frío, el último teórico, el parcial, que es un poquito perdido. ¿Qué es la defensa, chicos? Ahí está. Es un mecanismo a través del cual se produce justamente a partir de la defensa una división de las representaciones que resultan inconciliables. Esa es la defensa, esa es la definición de defensa. Bien. Entonces, como todavía Freud no contaba con el concepto de inconsciente, ¿cómo lo va a explicar? Va a decir que la defensa opera sobre una representación. Una representación que es inconciliable ¿para quién? Para el yo. O para el resto de las representaciones. ¿No? Hace ruido esa representación. Molesta. Queda totalmente, ¿cómo podríamos decir? En discordia con el resto de la red de representaciones. Entonces, opera la defensa dividiendo a la representación y ese contenido va no al inconsciente, sino que queda aislado. Es como si fuera un grupo que pierde la cadena asociativa con el resto de las representaciones. Se trata de un grupo psíquico separado. Así lo explica Freud. Bien. Después vamos a ver un poquito más sobre el afecto. Pero es importante, y vamos a rescatar el de histeria adquirida, porque siguiendo con el planteo, ¿no?, de este estado de arte, van a encontrar en el mismo texto postulados diferentes, ¿no? Tienen, por ejemplo, a Pierre Janet. Pierre Janet también trabajó en la Salpêtrière en el mismo momento en que trabajó Freud. También fue uno de los discípulos más reconocidos de Charcot, sin embargo, y que también se dedicó a la histeria, pero entendió la histeria, a la escisión histérica, es decir, a la división, ¿no?, a esa escisión de la conciencia en un papel primario. ¿Por qué? Porque consideraba que en la histeria se presentaba una endeblez innata. ¿Qué significa una endeblez innata? ¿Ah? Una debilidad que venía, vamos a ser burdos, de fábrica. Es decir,
en primer año, la oposición innato adquirido. Todo lo que es innato pertenece al orden de ¿qué? De lo biológico, de la naturaleza. Entonces, Pierre Janet en parte consideraba de que las histéricas nacían ya con esta endeblez. Por lo tanto, esta escisión de la conciencia era primaria. Ahora, Breuer, ¿qué decía Breuer? Que no es Breuer, es Breuer, otro maestro de Freud, del cual aprendió muchísimo y escribió textos con Breuer, porque Breuer, al igual que Freud, pensó de que no había nada de lo innato, sino que es algo que sobrevenía. Pero Breuer le da la veta a todo este asunto diciendo que en la histeria de lo que se trata es como si fueran estados oníricos, dice Breuer, que difícilmente pueden entrar en asociación con el resto de las representaciones. Y les llamó estados hipnoides. Y también como Freud planteaba en este sentido que la escisión de la conciencia era algo que ocurría de manera secundaria. En estas líneas de lectura diferentes entre sí, Freud viene a decir algo que es totalmente revolucionario, diciendo que la escisión de la conciencia es un acto voluntario. Ahora, eso significa que uno escucha que el paciente te dice, no, mira, yo la verdad es que esto no me lo banqué, y decidí dividir contenido ideativo y afecto. No se trata de esa voluntad, de ese acto volitivo. Hay otra cuestión en juego que lo vamos a ver en un ratito. Por otro lado, hay que distinguir entre todas estas clasificaciones o formas de entender a la histeria, hay que diferenciar la histeria de retención respecto a la histeria de defensa. ¿Qué era la histeria de retención, sobre todo para Breuer? La histeria de retención, si bien había algo de esa escisión que se ponía en juego, lo hacía de un modo mínimo a esa escisión de la conciencia. ¿Por qué? Porque había acontecido un hecho traumático que quedaba asociado directamente con la sintomatología. Entonces, el paciente podía advertir una direccionalidad entre causa-efecto, ¿no? ¿Y qué decía Breuer? Si lo hacemos hablar a partir de la reacción, lo que vamos a conseguir es que ese síntoma se desinfle. Ejemplo, ¿cómo sería entendido este postulado de Breuer en la clínica? Alguien que choca el auto, ¿no? A partir de ese momento siente cierta debilidad en las manos. Y el paciente te dice, sí, desde ese momento vos sabés que hay algo, un rasgo muy característico de la histeria, tengo una suerte, una sensación, ¿no? No está del lado la certeza, tengo una sensación de debilidad en las manos. Ahora, ¿qué ocurriría? Pasaría por resonador, tomógrafo, y llega y dice, vos sabés que el médico no encontró nada. De todas formas, nosotros haríamos un poquito más, no solo reaccionar eso. Pero Breuer decía que esas histerias de retención tenían como cura, como tratamiento posible, que la persona hablara, a reaccionar. Y de ese modo iba a producirse una descarga y el síntoma se iba a ir disolviendo con el tiempo. ¿Hasta ahí preguntas? Estas histerias de retención también se llaman, lo van a encontrar en el texto, como histerias traumáticas.
Las histerias de defensa, ¿cómo son definidas por Freud? ¿Alguien que ya leído el texto? ¿Los que leyeron? Son pacientes que gozaban de buena salud, que no había nada previo en lo aparente, hasta que llega un momento en que una representación se vuelve totalmente inconciliable, ¿no? Y que despierta un afecto tan penoso que el paciente decide olvidar. A esto nos estamos refiriendo con este acto voluntario. La persona decide olvidar. Ahora, si tuviésemos que pensar, esta es una pregunta que puede hacer parcial, si vas a ir al final. ¿Qué es lo inconciliable? ¿Qué es lo suficientemente penoso para que opere la defensa? ¿El contenido o el afecto? El afecto. Ahora, ustedes saben, como vieron en psicoanálisis, la estructura del aparato psíquico freudiano, cuando hablan de las huellas mnémicas, ¿no? El esquema del peine, que una vez que algo ha sido inscrito en el aparato psíquico, que se ha inscrito tanto la huella con su estela afectiva, es imposible borrar. No se borra más. Esto es válido para la vida. Las cosas no se pueden borrar. Lo dicho, lo escuchado, lo visto. Eso no se puede borrar. Y para que eso pueda elaborarse, se necesita un esfuerzo, un trabajo que sobreviene a eso. Entonces, como no se puede borrar es una posición necia. Quien quiere borrar es una posición necia. Lo escrito está escrito. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La única manera de debilitar esa representación es dividir el contenido del afecto. ¿Por qué? Porque ese afecto ha sido lo suficientemente penoso para que de alguna manera esa representación necesite ser apaciguada, debilitada. Aún más, un poquito más, el contenido siempre está asociado, decía Freud, a cierto lazo, a cierta articulación con lo sexual. Si lo pensamos en el caso Elizabeth von Erre, ¿qué es lo que le pasa a Elizabeth von Erre? La pierna. Más allá de la pierna, que es el síntoma conversivo, lo que se puso en jaque fue: mientras estoy cuidando a mi padre que se está muriendo, viene hacia mí ese oleaje excitatorio de ese paseo, ¿no? Entonces ahí hay una pugna, hay un conflicto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Separar eso. Que luego después, por supuesto, vamos a ver cómo se produce esa transmudación del afecto al cuerpo. Entonces, Freud explica a la histeria de defensa, esta operación de la defensa, como un intento de olvidar, un intento voluntario de olvidar una representación que resultó inconciliable, con su efecto patológico, que es el síntoma histérico. Freud también plantea ahí de que hay una suerte de predisposición de algunas personas a esta transmutación, ¿no? Todos conocemos a alguien que cuando pasa por una situación de nervios, de angustia, algo no funciona,
algún conflicto se sube a la escena, tienen la capacidad de que tengo que rendir el psicópata, qué dolor de panza, no puedo comer nada, no me pasa nada, ¿no? Y directamente siempre pasa lo mismo. Ahora, ¿eso es histeria? No. Hasta ahí podríamos hablar que es una capacidad que se tiene, ¿no? De poder maniobrar montos altos de excitación del aparato a través del cuerpo, de desviarlos hacia el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa en la histeria? Esa representación, ya dijimos, con el contenido que queda aislado, separado del resto de las representaciones, y el afecto se transmuda, es una transmudación a partir de un mecanismo que se llama conversión. A partir de esa conversión, el afecto se desplaza hacia una zona motriz, o algo sensorial, se transmuda también a partes sensoriales, dando lugar luego al síntoma histérico. Ahora, ustedes saben que la parte del cuerpo a donde se produce el síntoma histérico no es objeto o producto del azar, ¿no? Hay una zona, ese recorte del cuerpo, podríamos decirlo en lacanés, está suficientemente significantizado para que entre en relación con aquella representación que ha sido debilitada. Entonces tenemos la pierna de Elizabeth von R. O la tos de Dora, la garganta de Dora. No es un lugar cualquiera. Esa zona está, para decirlo en términos freudianos y no lacanianos, podríamos decir que es una zona que ha quedado atravesada por el discurso. Y ustedes saben que cuando la palabra ingresa, la función orgánica queda cortocircuitada. Hasta ahí preguntas si me tomo un baño. Sí. Penoso. Es un afecto lo suficientemente penoso justamente por quedar en disputa con el resto de las representaciones. Puede ser culposo, ¿no? Que es lo que le pasaba a Elizabeth von R. Y respecto a la histeria en los niños, cuando trabajemos el caso Dora este año, Freud dice de que Dora ya era una histérica pura y dura, digamos, en sus primeros años de vida. De que el hombre de las ratas era un pequeño obsesivo en los primeros años de vida. La neurosis es infantil, pero no porque hay que siempre hacer un rastreo al pasado, no se trata de eso, sino que es un modo de satisfacción que está atravesado por un discurso que proviene de la infancia, tiene que ver con posiciones y con nuestros otros primordiales. Entonces hay muchos síntomas que suelen aparecer y a veces algunos se suelen desarmar ya en la infancia. Bien, ¿qué logra la histérica haciendo esta maniobra, esta operación de defensa? Salir de una contradicción, ¿no? Esta representación molesta, esta representación no entra en relación con el resto, es inadmisible para el resto de las representaciones. Entonces queda exenta de contradicción, pagando el precio
de que ahora una parte de su cuerpo ha entrado en una lógica totalmente distinta y que hay algo que se está poniendo del orden de la satisfacción haciéndola sufrir a partir de ese cuerpo, de esa afectación del cuerpo. Y va a tener eso un estatuto de parásito. El paciente lo siente al síntoma como algo parasitario. No entiende qué le pasa. No es el caso de la histeria de retención de Breuer, donde va a decir, sí, mira, la verdad es que para mí fue eso el accidente porque me quedó sensación, ¿no?, de debilidad en las manos. No, acá es, no sé qué es lo que me pasa. Entonces decía Freud, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Bueno, reconducir. A partir de esa afectación, de ese síntoma en el cuerpo, reconducir ese afecto por todas las representaciones, acceder a esa representación que ha quedado coagulada y volver a integrarla al resto de las representaciones. Ahora, esta capacidad psicofísica de trasladar grandes montos de excitación al cuerpo no es lo patológico. A todos nos puede pasar eso, ¿no? Estoy nerviosa, la verdad es que el trabajo, estamos en mitad de año, muchas actividades, qué dolor de cabeza, ¿no? Esto puede pasar. ¿Cuándo esto se convierte en patológico? Cuando se fija, pero además eso que ha quedado fuera del campo asociativo se ha de alguna manera aislado, cuando ha quedado por fuera del sistema de representaciones. ¿Se entiende? Si yo digo, estoy cansada, la verdad que me duele la cabeza, estamos en julio, y con Psicopato venimos desde el principio de febrero con el intensivo, ahí no hay nada aislado. Yo sé perfectamente, digamos, uno puede decir, por favor, el ejercicio imparal que nos viene a todos, ¿no? Ahí no hay nada aislado del resto de las representaciones. ¿Cuándo se vuelve patológico? Cuando el paciente no puede advertir qué es lo que le está ocasionando este dolor corporal, esta falla sensorial. ¿Hasta ahí estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí. No. La histeria de retención tiene como característica que el acontecimiento sucedido guarda una estrecha relación, de algún modo consciente para el enfermo respecto a sus efectos. Yo me acuerdo que choqué y a ese choque le atribuyo esta sensación de debilidad en las manos. Elizabeth Bonnerre, que empezó con esa parálisis en un miembro inferior, no tuvo que trabajar en análisis hasta que eso se pusiera en juego, pero no podía atribuirlo a eso, sino que el paciente tiene que empezar a asociar. Bien, pasemos al próximo texto. Este es un texto 2 años antes de la neuropsicosis de defensa. Es un texto de 1894 con un título muy largo, que es sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome de la calidad de neurosis y angustia. ¿Qué es lo que había pasado hasta la edad de Julio? Las dos cosas. ¿Qué es lo que había sucedido hasta ese momento? La
a investigar, a escuchar, es que hay un conjunto de síntomas que merecen ser separados de la neurastenia y van a conformar una nueva entidad clínica, que es la neurosis de angustia. La neurosis de angustia, si bien junto con la neurastenia va a formar parte de lo que en ese momento Freud llama neurosis, y que después va a llamar neurosis actuales, se da cuenta que la neurastenia, la neurosis de angustia, iba aunando un conjunto de síntomas que tenían un eje principal, que es la angustia. Entonces, si bien va a quedar dentro de ese campo, de ese campo clínico, donde lo que decía Freud es que no hay mecanismo psíquico puesto en juego, no hay un trabajo, no hay un mecanismo de defensa, como la neuropsicosis de defensa, acá no hay esa operación. Lo separaba. ¿Por qué? Porque la neurastenia, ¿qué era? ¿Qué era la neurastenia? Tiene que ver con la sexualidad. ¿Cómo? Por ahí va. Es un fuerte movimiento sexual, digamos, de libido, que busca una satisfacción inapropiada justamente por lo insatisfactoria. Y ahí ponía a la masturbación. Ya van a ver estos desarrollos que hace Freud respecto a la angustia, van de la mano de lo que dice Juanito, ¿no? Dice, la masturbación, en el caso de Juanito, nunca produciría angustia, porque el exceso de este acto masturbatorio como modo de descarga nos acerca a otra entidad clínica, no a la angustia. Entonces, la neurosis de angustia queda conformada como aquella entidad clínica donde todos los síntomas, todos estos signos que aparecen en el paciente, estos fenómenos, van a ir girando en torno a un elemento único y central que es la angustia. Y ahí Freud empieza a describir qué es lo que presenta una persona cuando se ve afectada por una neurosis de angustia. El primero que menciona es irritabilidad general, ¿no? Es decir, que hay un cúmulo de excitación que no alcanza tramitación. La irritabilidad general, una manera de manifestar esto que no se puede elaborar, es irritable. Es más, hay personas que se manifiestan irritables hasta a los sonidos, a las luces. Es una irritabilidad general. Segundo punto, la expectativa angustiada. ¿Qué es la expectativa angustiada? Si bien no es la angustia propiamente dicha, el ataque de angustia, que ya vamos a ver de qué se trata, la expectativa angustiada es esa antesala, esa sensación de que algo va a suceder. Es un estado permanente de alarma, de que algo puede suceder. Ahí pone el ejemplo Freud, en el texto, una mujer que se empezaba con esta expectativa angustiada, cada vez que el marido tosía, ella pensaba que podría tratarse de una neumonía, ¿no? En ese momento la neumonía. Entonces, cualquier signo que apareciera en ese marido
y esta tensión exagerada respecto a las manifestaciones del cuerpo. Punto 3. Estado de angustia. Dice Freud que es algo que irrumpe, que puede o bien estar totalmente despojado de representaciones o que se pueden imponer ideas de muerte o de locura. Hay una alteración del ritmo cardíaco, de las palpitaciones, de la respiración. ¿Cómo le llaman en psiquiatría eso? Ataques de pánico. Exactamente. La psiquiatría, el DSM-5, que ya estamos, que se encarga de describir todo esto, que en Freud ya aparece en 1896 con un nombre, pero además Freud hizo un trabajo un poquito más arduo que el DSM, porque el DSM te dice, tiene que aparecer estos síntomas, 3 o más de estos síntomas, durante tanto periodo de tiempo. A partir de ahí, uno podrá diagnosticar F41. Bueno, Freud le da una vueltita más, porque tratar de encontrar una etiología, una formación, cómo es que se forma, por qué se llega a esto, y a la vez un modo de abordaje, si bien no va a ser dentro de la interpretación, dentro del campo de la asociación, porque era lo no analizable, bueno, había que trabajar sobre la sexualidad, porque ahí estaba la etiología. El asunto de esto, en realidad el gran problema que trae acarreado estas clasificaciones tan pobres que hace el DSM-5 es que frente a determinados síntomas, clonista para todos, ¿no? Entonces lo que hacemos es dormir un síntoma, sin preguntarnos por la causa. Es decir, que hay grandes posibilidades de lo que la medicina llama recurrencia, porque solo lo has dormido al síntoma. Exactamente, es como una persona que tose, pone un almohadón en la boca. Vos no lo vas a escuchar. La persona sigue con tos. Eso no significa de que nosotros establezcamos una enemistad con nuestros auxiliares, que son los psiquiatras. Hay pacientes donde la angustia los inhabilita en su quehacer diario de manera absoluta. No pueden salir, un llanto permanente, es decir, que los inhabilita en lo mínimo para seguir continuando con su vida. En ese momento, ¿qué hay que hacer? Llamar a tu psiquiatra de confianza, que sabes que no va a hacer una sopa con todo lo que encuentre y le hayan dado de muestra en los laboratorios, y que le suministre a lo mejor un ansiolítico para que esa persona pueda venir a análisis, a hablar, poder continuar con su vida. Hay veces que las patologías se vuelven inhabilitantes. Esto porque estamos hablando de crisis de angustia, de ataques de angustia, y las agudas corren riesgo ellos mismos o un tercero. Entonces, se necesita. No juguemos a los omnipotentes y con esa omnipotencia hacer caminar a nuestros pacientes por una cornisa. Total, lo que no vamos a caer a nosotros. Hay veces que se necesita del auxilio en una situación muy puntual. Pero no es cruciable. Las oposiciones nunca son buenas. Nos dejan siempre los cortos.
El cuarto punto que establece Freud es cuando estos elementos que se presentan en el ataque de angustia se encuentran entremezclados con otras manifestaciones en mayor o menor medida, cuando estas ideas de muerte, por ejemplo, quedan totalmente asociadas a la posibilidad de un infarto, ¿no? Me voy a desmayar, me voy a morir, Ahí se encuentran síntomas mezclados, que son aquellos que ya mencionó en el punto 3. Terrores nocturnos. Los terrores nocturnos son cuando esto asalta por la noche. ¿Quiénes son los que suelen tener esto de manera cotidiana? Los niños. Los niños tienen terrores nocturnos, que son propios también de ese crecimiento, de lo que implica la separación de la madre, del padre, de la pareja parental, de con quien vivan, y tener que dormir solos, y se levantan a medianoche y se encuentran solos. Imagínense si esto lo llevásemos a la psicofarmacología. Tendríamos lo que muchas veces ya ocurre, niños de 5 años medicados, que son cuestiones totalmente de la vida diaria. Esto sucede. La responsabilidad es nuestra. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Porque si nosotros nos ponemos en una posición refractaria respecto a la medicina, estamos cometiendo un acto ignorante. La medicina es una disciplina distinta a la nuestra, por más de que en algún punto compartamos un objeto de estudio que es el sufrimiento. Nosotros trabajamos con el sufrimiento humano. Pero cuando un paciente encuentra a un psicólogo que no opera como debiera operar, que saca cosas de la galera porque le falta formación, cuando les habla desde el sentido común, el paciente no soporta más y busca algo que lo planche. Entonces, nosotros tenemos que hacer de alguna manera, puedo utilizar un término empresarial, hacer una oferta que esté a la altura. Porque para hablar estupideces dentro de un consultorio, la persona lo puede hacer con cualquier otro lazo. Nuestra posición dentro de un consultorio no es el de hablar estupideces, desde el sentido común. Nosotros debemos operar como profesionales. Para operar como profesionales, ¿qué hace falta? Estudio. Hay que estudiar mucho. Hay que formarse. Porque si no, van a terminar diciendo lo que le dice cualquiera en la calle. ¿Y el paciente qué va a hacer? ¿Usted piensa que los pacientes lo van a sostener ustedes? El paciente se va. Y cuando se va, puede ir a cualquier lugar. Hay alguien que se le ocurre hacer constelaciones familiares con una matrícula del colegio, cosa que ocurre. Otros que hacen tarot psicológico, como terapias alternativas, psicólogos que dan flores de Bach. O también a un psiquiatra. ¿Para qué? Para que los planche y aliviar el sufrimiento. Entonces, la responsabilidad de esa medicalización de la vida cotidiana, ojo con endilgársela solo a los médicos. Porque también es el resultado de las pésimas prácticas que se hacen desde la psicología. Y fundamentalmente es por falta de formación. Entonces, antes de apuntar, primero, ¿cuál es la falla nuestra? La ley del menor esfuerzo, estudiar del resumen, pero ¿para qué tengo que ver esto? ¿No? Es nuestra la falla. Y lo digo como institución, como disciplina. Sí.
profesor de neuro, miren que estamos en las antípodas, ¿no? Un genio, un gran maestro, Carlos Beltrami. Él decía que quien no tenía ganas de estudiar, que no tenía un compromiso con el sufrimiento humano, se puso una verdulería, porque las papas no tenían neurosis. Entonces, quien no tenga ganas de ejercer esta profesión, quien les dé vagancia estudiar, formarse, a otra cosa, ¿no? Porque se trabaja con la vulnerabilidad del otro, con el sufrimiento, con el desgarro. No estamos trabajando en una tienda de ropa. Entonces, hay un montón de disciplinas, un montón de oficios que se dedican a otra cosa. Acá la responsabilidad es muy grande y hay que estar a la altura. En vez de poner en las aulas de la Facultad de Psicología modelo médico y horrores, no cruz diablo el modelo médico, tratemos de ofrecer algo mejor, que no sea hacer cartas con un corazón de miel y quemarlo en un árbol. Porque hay gente que se dedica a eso. Nosotros tenemos una matrícula. Seamos serios. Y para ser serios como profesionales hay que ser serios como estudiantes. Voy a hablar como desde mi experiencia. Siento que hoy elegir una carrera, cualquier carrera, entonces más como, bueno, nosotros tenemos un futuro, tengo que recibir de algo para competir en el nuestro. Entonces, bueno, hago 5 años, curso rápido, como que no hay ni secuencia y visibilizar la carrera, darle amor, si bien uno no todo trabajar y a veces como se diga, bueno, son otros a los que uno le gustaría, como que no hay un tiempo de como investir una materia de curso no es eficiente, por más que después de de tiempo, oportunidad, hacerlo con amor. Que por ahí yo estuve de 2 lados, ahora estoy de lado también con amor. Y es otro, es por ahí también decir, bueno, yo puedo con esto, que por ahí me va a llevar más tiempo que hacerlo en 5 años, pero lo haces desde otro lugar. Bueno, si no me trato de leer todo, bueno, siempre te digo todo porque por más fuerte que sea, me gusta lo que estoy haciendo. Siento que falta como esto, es lo que me vale o lo que uno estudia como profesional, es lo que yo hago, tener un título para tener algo más, no de algo de pasión. No sé cómo se ha perdido, no sé si son unos de vida o que Si bien las explicaciones, digamos, las causales pueden ser muchas, los niveles de vida, post-pandemia, vieron que ahora todo se le echa la culpa a la pandemia. Está en cada quien hacer su trabajo. A mí me parece esto una cuestión personal de que los errores que se cometen dentro de un consultorio psicológico no salen a la luz lo que debieran salir y no se pagan los precios que se deberían pagar a nivel profesional, ¿no? Porque si un médico se la manda fuertemente, como los resultados son evidentes dentro de un quirófano, se le hace un juicio de mala praxis. Ahora, si un psicólogo hace tarot psicológico adentro del consultorio, finalmente eso se termina desdibujando, ¿no? Queda en el olvido. Porque bueno, te dicen que no, que en realidad ese es otro tratamiento más allá del psicológico que está haciendo el paciente. Las líneas empiezan a ser, es un filo muy peligroso y me parece que no tiene las consecuencias que debería tener. Se actúa de manera muy irresponsable. Si un médico no está especializado en cardiología, no va a hacer una operación de corazón. Acá él me recibo, no importa si es grave o no grave, qué derivar, no, lo voy a atender yo. Es todo así. Entonces, hay que tomar con seriedad la profesión.
y después que consideremos que estamos haciendo lo mejor que podemos, que nos hemos esforzado, que nos hemos formado, podemos andar acusando a los médicos. Mientras tanto, lo firmemos nosotros al problema, porque esto nos atañe directamente a nosotros. Bueno, sí. Depende del caso. Vos, primero que no es que derivás y vos te olvidás de tu paciente. Es decir, que se trabaja de manera conjunta con un psiquiatra. Ahora, hay pacientes que entran en zonas de muchísimo riesgo. Intentos de suicidio, varios elementos que uno considera de que hasta que finalice, por así decir, esa crisis, es necesario que esté consumiendo algún psicofármaco que un psiquiatra responsable suministre, que se haga cargo también de sus efectos físicos, no nosotros, pero es necesario porque no es pensada una calidad de vida. Y nuestra omnipotencia respecto a nuestras incumbencias como psicólogos no debe superar el objetivo, que es que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Si vos sabes de que a lo mejor sí, bueno, con tratamiento, a lo mejor la angustia se va disipando, pero eso va a llevar 1 mes y medio, y vos sabés que está llorando y no sale de la casa, que tiene que empezar a hacer las sesiones por llamado o videollamada porque no se anima en el consultorio, bueno, trabajemos en conjunto con un psiquiatra durante un tiempo, eso se va a ir desinflando y nosotros vamos a continuar trabajando. Pero es porque nosotros no podemos recetar pastillas, nunca vamos a necesitar de la mano de un médico. También con el consentimiento del paciente, porque tampoco te voy a enviar a un psiquiatra si el paciente no lo quiere, también respetar eso. Por supuesto, de eso se trata una interconsulta, uno plantea. Como psicólogo, diría no al paciente, mi opinión es trabajar auxiliarmente con un psiquiatra, y ahí el paciente también quiere ser medicado o no. Acá nos estamos metiendo en otra cosa, pero de todas maneras uno cuando recomienda una interconsulta con un psiquiatra, por supuesto que es a voluntad del paciente. Todo lo que no sea voluntad va en lo que ustedes trabajaron y es una internación. Eso es otra cosa. Acá estamos hablando de una interconsulta. Bien. Por otro lado, otro de los síntomas que se presentan en los ataques de angustia es el vértigo. Ahora, fíjense que el vértigo es un vértigo muy específico, ¿no? Es cuando por un lado está eso que es lo más llamativo del vértigo, que es un cambio en los planos, ¿no? Ese piso se vuelve ondulante, pero además una sensación de debilidad muy fuerte en las piernas, ¿no? Que casi le impide mantenerse en pie, lo que también puede producir que es un desmayo, cae la persona, se desploma. Otro de los síntomas son las fobias típicas. Fíjense que hay que tener cuidado, porque las fobias típicas Freud las pone dentro de las neurosis de angustia. Ahora, también encontramos fobias como neuropsicosis de defensa, donde opera esta separación del contenido y del afecto de la representación inconciliable. Entonces, cuando lo entendemos como un síntoma de una neurosis de angustia, es las fobias típicas, ¿no? A las víboras, a las tormentas, a la noche, a la oscuridad, que Freud llama esto las fobias típicas. Por otro lado,
en todo lo que concierne a la digestión dentro de las neurosis de angustia. Son esta falta de apetito, vómitos, náuseas frecuentes, pero también Freud habla de estos ataques insaciables de hambre, ¿no? Hay que fijarse si la bulimia, por ejemplo, dependiendo del caso, podría ser entendido estos atracones, que se suele llamar, como un síntoma de una neurosis de angustia. Tenemos las parestesias, sensaciones de anestesia, no siento esto, siento temblor acá, o un hormigueo, un cosquilleo, como si estuviesen alguna de las partes del cuerpo anestesiadas. En fin, dicho esto, es decir, la presentación de los síntomas de una neurosis de angustia, Freud lo que se pregunta es ¿qué produce una neurosis de angustia? Y ahí hace una división entre mujeres y hombres, que es una división, bueno, 1800, sí. En la clínica, estos síntomas que se pueden llegar a presentar, ¿cuáles serían considerados basales que siempre van a estar y cuáles podrían llegar a ser accesorios? No tenemos esa discriminación en el texto de Freud como lo encontramos en Kraepelin o en Bleuler. No, acá manifiesta Freud que estos son síntomas que siempre aparecerían, que estarían en relación a una neurosis de angustia y que dan cuenta de ese eje central, que es la angustia. Todo gira en torno a eso. Entonces, una vez dicho los síntomas, Freud se pregunta qué lo produce. Hay situaciones muy relacionadas con la sexualidad que generarían esta neurosis de angustia. En las mujeres, Freud ubica la angustia virginal o de las adolescentes frente al primer encuentro sexual. Esto nosotros podríamos extenderlo, ¿no? Ese primer encuentro sexual con alguien puede llegar a ser un disparador de una situación angustiosa, de una neurosis de angustia. ¿Por qué podemos decir eso? Porque la sexualidad siempre genera un interrogante, ¿no? Una situación donde algo se produce un movimiento muy fuerte. La angustia de las recién casadas, que aún, estamos hablando de 1894, chicos, aún estando habilitadas para el encuentro sexual, no alcanzaban la satisfacción en el encuentro sexual con la pareja. Las mujeres que establecían relaciones con hombres que estaban afectados por una impotencia o una eyaculación precoz, eso también es una situación que podía generar neurosis de angustia. El coito interruptus como un medio de prevenir embarazos. Las viudas o personas que han decidido por fundamentos religiosos abstenerse de tener relaciones sexuales, y el climaterio, o sea, la menopausia, ¿no? Donde hay como una caída del deseo sexual. En los hombres tenemos los abstinentes voluntarios, los religiosos, los que tienen una excitación frustrada, dice Freud, durante el noviazgo, es decir, que se llegaba a situaciones de excitación, pero sin la posibilidad de una descarga de la relación sexual que efectivamente sucede. El coitus interruptus también. Y hay dos casos que Freud ubica tanto para mujeres como para hombres. Por el trabajo excesivo, chicos, puede generar neurosis de angustia, ¿no? El estrés laboral
consecuencia de la masturbación sucumben a una neurosis de angustia. Entonces, esta división entre los sexos que hace Freud tan tajante, lo podemos relativizar. Lo que sí nos damos cuenta rápidamente es que la sexualidad está totalmente relacionada con la neurosis de angustia. Entonces ahora Freud sí va a trabajar respecto al mecanismo, un mecanismo que no es de defensa, que no es mecanismo psíquico, ese mecanismo que va a poner en juego, que se va a poner en juego en la neurosis de angustia. Dice que el primer elemento para que se forme una neurosis de angustia tiene que ser una acumulación de excitación sexual. Ahora, esta acumulación de excitación sexual no encontraría un cauce psíquico, queda por fuera del campo de lo psíquico. Es decir, que no sería tratable mediante las representaciones. Por otro lado, tenemos que algún acontecimiento desagradable, traumático, doloroso ocurrió una vez y eso sienta bases para que se produzca el temor de que vuelva a ocurrir, ¿no? Es decir, que se logra cierta sistematización y que produce cierta fijación. Es decir, los síntomas de la angustia se fijarían. Podría ser la reiteración de una mala experiencia en el orden sexual. Y por otro lado, dice Freud, como tercer punto, hay casos donde se ve un aminoramiento de la libido sexual, lo que produce una insatisfacción en el orden de la sexualidad. Les voy a leer una partecita del texto. Dice, nuestro descubrimiento del mecanismo de la neurosis de angustia encuentra apoyo en la observación aún no mencionada de que en series enteras de casos en donde se inicia la neurosis de angustia con una patente disminución de la libido sexual, del placer psíquico, haciendo que al comunicar a los enfermos que su dolencia proviene de la satisfacción incompleta, nos respondan todos negando la posibilidad de un tal origen, toda vez que precisamente en los últimos tiempos viven sin experimentar la menor necesidad sexual. Todos estos indicios, o sea, el hecho de tratarse de una, ahí lo vuelvo a mencionar, acumulación de la excitación somática que sea de naturaleza sexual, existiendo paralelamente una disminución en la participación psíquica de los procesos sexuales. Todos estos indicios, repetimos, dice Freud, favorecen la sospecha de que el mecanismo de la neurosis de angustia ha de ser buscado, acá está la definición, en la desviación de la excitación sexual somática de lo psíquico y en un consiguiente aprovechamiento anormal de dicha excitación. Es decir, que la excitación sexual queda desvinculado de cualquier elaboración psíquica y a partir de ahí se desvía. Ahora, algo que Freud fue el primero en darse cuenta es que hay algo de una representación en el ataque de pánico, lo que llaman los psiquiatras ataque de pánico, que Freud llamaba ya crisis de angustia, estallidos de angustia. Lo que se da cuenta Freud es que hay una representación simbólica de lo que es una relación sexual. Es decir, en vez de la satisfacción del encuentro sexual, viene
presentando esta crisis de angustia. Agitación, respiración entrecortada, sudoración, temblor. Entonces, ese ataque de angustia venía en lugar ¿de qué? De una sexualidad que había quedado desvinculada de lo psíquico y a partir de allí había ocurrido una desviación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. ¿Por qué no dan las representaciones como en las neurociencias? Porque ustedes saben que la sexualidad, más allá de lo psíquico, tiene una cuestión biológica. De hecho, si ustedes leen al detalle el texto de Freud, que ahora no tenemos tiempo de leerlo al detalle, menciona cómo se produce la excitación, el momento de la erección del pene. Digo, hay cuestiones biológicas, ¿no? Y que esa parte biológica queda desligada de un tratamiento psíquico. A diferencia de la neuropsicosis de defensa, donde eso queda totalmente cubierto de palabras, de representaciones. En la histeria, si hay algo que caracteriza a una histeria, es que el cuerpo habla. Hay un exceso de significantización, ¿no? Es un cuerpo que mediante esos síntomas alojados allí, tanto en lo motriz como en lo sensorial, habla y se satisface. Hay algo del orden de la satisfacción en el síntoma histérico, como en todo síntoma. Y otra cuestión más a tener en cuenta: las neurosis de angustia no excluyen bajo ningún punto que no formen parte de otra neurosis. Es decir, que la neurosis de angustia puede presentarse en una neuropsicosis de defensa. De hecho, la experiencia en el consultorio a uno le indica que la mayoría de las histerias, que podríamos decir histerias de conversión, encontramos como síntoma estas crisis de angustia. Es decir, que se trate de un conjunto de síntomas que giran alrededor de un núcleo central que es la angustia, de ninguna manera excluye la posibilidad de que esto se presente a su vez en una neuropsicosis de defensa, dice Freud. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? Espero haber hecho bien el reemplazo del profesor Swain, que a su vez hizo el reemplazo del profesor Aguirre, y vamos haciendo cadena. Buen receso, descansen, estudien mucho y nos vemos en... esto. Aviso de parroquia. El sábado 3 de agosto, a las 11 horas, hay una actividad de la cátedra que están todos invitados, una actividad abierta, gratuita. Lo organiza la Cátedra de Psicopatología, Intervalos Psicoanálisis Córdoba y la Secretaría Académica de nuestra facultad. Hay una conferencia de Luciano Lutero, de Pablo Muñoz, y lo organiza quien les habla y una colega. Así que están todos invitados. Probablemente sea incluso en esta aula. Claro, sábado 3 de agosto, 11 horas.
Están todos invitados y pueden invitar a compañeros. Estamos felices vacaciones.